Nunca pensé que volvería a este lugar, pero aquí estoy, parado frente a la vieja parada de camiones en la Ruta 37, donde el tiempo parece haberse congelado desde aquella noche. Todo comenzó como cualquier otro turno, pero terminó en algo que aún perturba mis noches. Mi nombre es Tomás, y esto es lo que ocurrió. Era un jueves lluvioso de octubre cuando mi ruta me llevó a la parada de camiones de Jeff. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando apagué el motor de mi camión y me dirigí hacia el diner iluminado solo por un par de luces parpadeantes. El lugar estaba casi vacío, excepto por un par de camioneros habituales y la joven camarera, Lisa, quien siempre tenía una sonrisa a pesar de la hora. ¿Otro café, Tomás?, preguntó Lisa mientras se acercaba con la jarra humeante. Claro, y algo de comer también. Será una larga noche, respondí, tratando de sacudirme el frío. Mientras Lisa iba por mi orden, el viento comenzó a soplar más fuerte, y un grupo de 4 hombres entró, empapados y visiblemente molestos. Su llegada cambió el aire. Se sentía una tensión que no se podía cortar ni con el cuchillo más afilado. No pasó mucho tiempo antes de que los recién llegados comenzaran a discutir entre ellos, sus voces cada vez más altas. Uno de ellos, un hombre alto y corpulento con una barba descuidada, golpeó la mesa con fuerza. «Esto es culpa tuya, Ricky, siempre metiéndonos en problemas», vociferó, señalando a un hombre más joven que se encogió bajo su mirada. Intenté concentrarme en mi comida, pero era imposible ignorar la creciente hostilidad. Lisa, nerviosa, se acercó a ellos con la esperanza de calmar la situación. «Caballeros, por favor, ¿pueden bajar la voz? Hay otros clientes aquí», dijo con voz temblorosa. La tensión aumentó cuando Ricky respondió con desdén y empujó la taza de café de Lisa, derramándola sobre la mesa. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, se escuchó el estruendo de un trueno, seguido por un apagón que sumió el lugar en la oscuridad. Los minutos en la oscuridad se sintieron como horas. Los gritos se mezclaron con el sonido de la tormenta afuera hasta que las luces titilaron de nuevo, revelando una escena dantesca. Lisa yacía en el suelo, inmóvil, mientras que los 4 hombres estaban esparcidos por el comedor, algunos moviéndose débilmente. Me levanté de un salto, corriendo hacia Lisa, cuyo pulso ya no existía. El shock se apoderó de mí mientras intentaba procesar la escena. ¿Qué había pasado en esos breves momentos de oscuridad? El sonido de sirenas me sacó de mis pensamientos. Alguien había llamado a la policía y no quería estar aquí cuando llegaran. No sabía qué contarles ni cómo explicar lo inexplicable. Con el corazón en la garganta, corrí hacia mi camión y me alejé de la parada de camiones tan rápido como pude. Ahora, años después, vuelvo al lugar del horror, intentando encontrar respuestas que tal vez nunca llegarán. Las sombras de aquella noche siguen vivas, y aunque la parada de camiones está abandonada, los ecos de las almas perdidas me susurran, recordándome que algunas historias no tienen un final claro, solo un oscuro y continuo eco. Cada vez que el recuerdo aflora, el sudor frío recorre mi espalda y mi pulso se acelera. Aún así, aquí estoy, volviendo a recorrer el tramo donde mi vida cambió para siempre. Era una noche de octubre, hace 5 años. Me encontraba en mi último turno de la semana conduciendo mi camión por la carretera solitaria que serpentea entre montañas y vastos campos de cultivo. La radio apenas capturaba señal, solo ruidos estáticos que competían con el ronroneo del motor. «Estás llegando al tramo. Mantén los ojos bien abiertos, hermano Asterisk», me había advertido Roberto, un veterano trailero antes de partir. En ese momento, una figura espectral surgió de la nada. Vestía ropas desgarradas, como sacadas de otra época, y su piel era pálida, casi translúcida. Al verla, mi corazón se detuvo. Instintivamente, giré el volante para esquivarla, pero fue en vano. El camión se descontroló, girando sobre sí mismo antes de estrellarse contra el borde de la carretera. El último recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue el sonido del metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose. Desperté en el hospital con múltiples fracturas
y una enfermera que me miraba como si hubiera visto un fantasma. Más tarde, supe que no fui el único. Otros habían sufrido accidentes similares, siempre describiendo una aparición idéntica. Parece que has visto a la dama de la carretera. Es una leyenda por aquí. Dicen que murió en un accidente hace décadas, buscando a su hijo desaparecido Asterisk, explicó la enfermera. Decidí investigar. Hablando con lugareños y otros traileros, recopilé historias y testimonios. Todos coincidían en los detalles: la mujer, la ropa, la súbita aparición. Una tarde, visité un pequeño café a un lado de la carretera donde se reunían muchos camioneros. Ahí conocí a Martín, un hombre mayor con ojos cansados y una voz que denotaba años de experiencia. «¿Viste a la mujer, verdad?», preguntó sin rodeos. Asentí, aún incrédulo. Hace años, eso era solo una historia para no dormirse al volante, pero luego comenzamos a verla. Es real, tan real como tú y yo, continuó Martín, mirando a través de la ventana hacia la carretera. ¿Qué se supone que debemos hacer?, inquirí, buscando alguna respuesta. Nadie lo sabe. Algunos dicen que si logras hablarle, si logras decirle que su hijo ya no está aquí, quizás encuentre paz. Pero nadie ha tenido el valor, susurró, como si temiera ser escuchado. La idea de enfrentarme a ella otra vez me aterraba, pero necesitaba respuestas. ¿Y si esa era la clave para liberar tanto a la dama como a aquellos que encontraban su destino en esa curva de la carretera? Pasaron semanas antes de que reuniera el coraje para volver. Me estacioné cerca del lugar del accidente, justo al caer la noche. Las horas pasaban lentamente, cada minuto un eco de mi propio temor. Entonces, cerca de la medianoche, apareció. «Tu hijo no está aquí, ya puedes descansar», dije con voz temblorosa, casi esperando no ser escuchada. La figura se detuvo, girando lentamente hacia mí. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos, vacíos y profundos, se clavaron en los míos. Luego, con un suspiro que pareció llevarse el viento, se desvaneció. Desde esa noche, no ha habido más reportes de accidentes en esa curva. No sé si lo que hice tuvo algún efecto, o si simplemente fue coincidencia, pero cada vez que paso por esa carretera, siento una mezcla de alivio y melancolía. Quizás realmente logré ayudarla, o quizás solo fue el destino cumpliéndose de alguna manera misteriosa. Continué con mi vida, retomando mis rutas habituales, pero algo en mí había cambiado. El miedo inicial se transformó gradualmente en una curiosidad profunda sobre lo sobrenatural y los relatos de otros que habían experimentado fenómenos similares. Comencé a documentar cada historia, cada testimonio, en un blog que pronto captó la atención de otros en la comunidad. A veces, en las noches más oscuras y solitarias, cuando el viento susurra entre los árboles a lo largo de la carretera, me pregunto sobre el destino de la dama. ¿Realmente encontró paz? ¿O simplemente se mudó a otro lugar, a otra carretera solitaria donde otros podrían verla, temerla? Un año después del incidente, decidí visitar el pequeño pueblo cercano donde se decía que había vivido la mujer antes de su trágica muerte. A través de viejos registros y conversaciones con los más ancianos del lugar, descubrí que había sido madre soltera, luchando en una época donde tal situación era mal vista. Su hijo, según los registros, desapareció sin dejar rastro una noche de tormenta. Desesperada, ella lo buscó incansablemente, negándose a creer lo peor, hasta que su propia búsqueda la llevó a la fatalidad en esa misma carretera. El conocer su historia me llenó de una tristeza profunda, pero también de un respeto reverente por su espíritu persistente. Quizás en mi declaración aquella noche encontró algún tipo de cierre, o quizás fue solo el deseo colectivo de un pueblo entero que deseaba verla descansar. Desde entonces he vuelto a pasar por esa carretera muchas veces. Siempre dejo flores en el lugar del accidente, un pequeño tributo a la memoria de una madre que solo quería encontrar a su hijo. Nunca he vuelto a verla, pero eso no disipa la sensación de que ella está allí, de alguna manera, observando y quizás, finalmente, encontrando algo de paz.
El tiempo ha pasado y mi vida ha seguido adelante, pero la historia de la dama de la carretera permanece conmigo. Me ha enseñado sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Ha cambiado mi forma de ver las carreteras solitarias, las noches silenciosas y los rostros desconocidos que podrían estar llevando a cabo sus propias búsquedas. Así concluye mi relato, un testimonio de lo que viví y de cómo un encuentro en una noche oscura puede cambiar nuestra perspectiva para siempre. A quienes escuchen esta historia les ofrezco un consejo: nunca ignoren las leyendas, especialmente aquellas que susurran en las curvas solitarias de caminos olvidados. Quizás en alguna de esas historias haya algo esperando ser entendido o alguien esperando ser liberado. Aún recuerdo aquel día como si hubiera sido ayer, aunque han pasado ya varios años. Fue un encuentro que cambiaría mi percepción de la realidad y me haría cuestionar cada sombra y cada susurro del viento. Estoy escribiendo esto porque siento que debo compartir mi historia, aunque parte de mí desea olvidarla por completo. Era un día caluroso de julio y yo conducía mi tráiler por una ruta desértica en Nevada. Había estado en la carretera desde antes del amanecer y el sol ya golpeaba con fuerza. Decidí parar en una pequeña área de descanso para estirar las piernas y tomar aire fresco. El lugar estaba completamente desolado, salvo por los zumbidos de los insectos y el ocasional aleteo de algún pájaro. Mientras caminaba cerca de unos arbustos secos, algo brillante captó mi atención. Era una botella de vidrio, parcialmente enterrada en la arena. Movido por la curiosidad, me agaché para recogerla. Dentro, un rollo de papel amarillento estaba atado con un cordel fino. Sacudí la botella hasta que el mensaje cayó en mi mano. Desenrollé el papel con cuidado, revelando una escritura temblorosa y desvaída. El mensaje decía: a quien encuentre esta nota, lo que leerás a continuación es de vital importancia. El 23 de julio de 2020 ocurrirá una catástrofe en este exacto lugar. Al caer la noche, una tormenta como ninguna otra arrasará esta área. No ignores esta advertencia. Debes irte antes del anochecer o estarás en grave peligro. Por favor, avisa a los demás. La fecha escrita era precisamente ese día. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero una parte de mí insistía en que solo era una broma de mal gusto. Decidí ignorarlo y continué con mi descanso. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera cambió. El cielo se tornó de un gris oscuro y un viento frío comenzó a soplar. «Deberías irte de aquí, amigo», dijo una voz detrás de mí. Me giré sobresaltado y vi a un anciano de aspecto desaliñado que parecía haber aparecido de la nada. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos mostraban una seriedad inquietante. «He visto lo que la tormenta puede hacer. No es un lugar para estar cuando caiga la noche», añadió con urgencia. «¿Es real entonces lo que decía el mensaje?», pregunté, sintiendo cómo la incredulidad daba paso al miedo. «Más real de lo que te gustaría saber. Ven, hay poco tiempo y te mostraré algo que necesitas ver». Lo seguí con una mezcla de temor y curiosidad. Nos alejamos del área de descanso y el anciano me llevó a un pequeño montículo desde donde se podía ver el horizonte. Allí, el cielo parecía dividirse en dos, con nubes oscuras acumulándose con velocidad alarmante. Hace años, otro como tú encontró un mensaje similar. No hizo caso. Su tráiler fue encontrado al día siguiente, destrozado, como si una fuerza inmensa lo hubiera aplastado desde arriba, relató el anciano, mientras observaba el cielo con preocupación. No necesité más convencimiento. Corrí hacia mi tráiler, arranqué el motor y conduje lo más rápido que pude lejos de ese lugar. Detrás de mí pude ver cómo los relámpagos comenzaban a cruzar el cielo y el viento se convertía en un rugido. Nunca supe qué pasó exactamente en aquel área de descanso después de mi partida, ni volví a encontrar al anciano para preguntarle. Lo que sí sé es que el mensaje en la botella salvó mi vida aquella tarde. Desde entonces, nunca ignoro las advertencias, no importa cuán improbables parezcan. Y cada vez que paso por una carretera desolada,
No puedo evitar mirar a mi alrededor, preguntándome si habrá algún otro mensaje esperándome, alguna otra advertencia destinada a salvar a un desconocido desprevenido. A lo largo de los años, la historia de la botella y la tormenta que casi me atrapa se ha vuelto una especie de leyenda personal que comparto en reuniones de camioneros y paradas de descanso. Algunos escuchan con escepticismo, otros con un temor reverente, pero todos, sin excepción, terminan mirando 2 veces los alrededores, como si esperaran encontrar su propio mensaje de advertencia. Pero hay más en la historia, algo que guardé para mí hasta ahora, algo que apenas he procesado del todo. Un año después del incidente, volví al mismo lugar. Necesitaba saber si había algo más, algo que había pasado por alto. El área de descanso estaba exactamente igual, inmutable ante el paso del tiempo y la furia de las tormentas pasadas. Decidí caminar, buscando cualquier señal que hubiera podido perderme anteriormente. Fue entonces cuando encontré algo semienterrado en la arena, cerca del mismo sitio donde había hallado la botella. Era una placa de metal, desgastada y corroída por el tiempo, pero aún legible. Tenía un nombre y una fecha grabados. El nombre era el mismo que el del anciano que me había advertido de la tormenta, y la fecha coincidía con la de 20 años atrás. No sé cómo explicarlo, ni qué significaba realmente. ¿Era posible que el anciano fuera un fantasma, un espíritu guardián de ese lugar, o simplemente un viejo ermitaño con una conexión inexplicable con las tormentas del desierto? Con más preguntas que respuestas, dejé el lugar, esta vez para no volver. Sin embargo, la experiencia cambió algo fundamental en mí. Empecé a estudiar fenómenos meteorológicos, a leer sobre historias de apariciones y mensajes premonitorios. Me volví más cauteloso, más consciente de los signos y señales que la mayoría de la gente descarta como coincidencias o supersticiones. Hoy en día, sigo conduciendo mi tráiler por las carreteras del país, pero con una nueva perspectiva. No solo transporto carga de un lugar a otro, sino que también busco señales, mensajes ocultos que quizás estén esperando ser encontrados. Y aunque algunos puedan burlarse de mi precaución, sé que en algún lugar, en algún momento, ese mensaje en una botella fue real y me salvó la vida. Así que la próxima vez que te encuentres en una carretera solitaria y veas algo inusual, no lo ignores. Podría ser nada, o podría ser la advertencia que necesitas para salvar tu vida o la de otros. Escucha, observa y recuerda que a veces los mensajes más importantes llegan en las formas más inesperadas. Era octubre y el aire tenía ese crujir frío que presagia el invierno. Había estado conduciendo por horas y mi ruta me llevó a través de un paisaje rural poco transitado, rodeado de campos abandonados y bosques densos cuyas copas parecían rasgar el cielo plomizo. En mi radio solo se captaban fragmentos de canciones y estática, lo que, sumado al paisaje, creaba una atmósfera decididamente lúgubre. «Bueno, parece que hoy es solo tú y yo, viejo amigo», murmuré al camión, dándole una palmadita al tablero. No esperaba respuesta alguna, por supuesto. Fue entonces cuando los vi por primera vez, una bandada de pájaros negros surgiendo de entre los árboles a lo lejos. Al principio eran solo puntos oscuros contra el gris del cielo, pero en cuestión de segundos, la bandada se había multiplicado y su formación comenzó a parecer una mancha negra que se extendía y contraía como si estuviera viva. «¿Qué diablos?», exclamé, ajustando mis gafas para asegurarme de que estaba viendo correctamente. No era ajeno a los comportamientos extraños de los animales, pero esto era diferente, alarmante. Los pájaros comenzaron a descender en picada hacia el camión, sus cuerpos negros como carbones encendidos. Golpeaban el parabrisas con tal fuerza que temí que se rompiera. Sus picos, duros como el metal, chocaban contra el vidrio, produciendo un sonido terrorífico. «Maldita sea», grité, intentando mantener el control del camión mientras los pájaros se lanzaban uno tras otro como proyectiles vivientes. El ruido era ensordecedor, el golpeteo constante de cuerpos pequeños pero sorprendentemente fuertes contra la estructura del camión. De repente, un golpe más fuerte que los demás
estrelló el vidrio lateral. Unas alas negras batieron frenéticamente dentro de la cabina, arañando mi rostro y mis brazos mientras trataba desesperadamente de protegerme y mantener el control del volante. El dolor de las garras y la ceguera momentánea por el ataque me hicieron desviar el camión hacia el borde de la carretera. «Tiene que parar, tiene que parar», grité, a nadie en particular, a todos en general, a los pájaros mismos, quizás. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, los pájaros se dispersaron tan repentinamente como habían aparecido. El silencio que siguió fue perturbador, solo roto por el sonido de mi propia respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Tomé unos momentos para calmarme, respirando hondo varias veces antes de intentar evaluar la situación. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones, y el camión había sufrido daños significativos. El parabrisas estaba cuarteado en una telaraña de líneas que apenas permitía ver a través de él. Conduje lentamente hasta el próximo pueblo, cada kilómetro recorrido con la tensión de que los pájaros pudieran regresar. Al llegar, me dirigí directamente al taller más cercano, todavía temblando. «¿Qué le pasó a su camión? Parece que lo atacó un animal salvaje», dijo el mecánico, inspeccionando los daños con una ceja levantada. «No lo creería si se lo dijera», respondí, todavía incrédulo. Le conté sobre los pájaros, sobre cómo se lanzaron contra el camión en un ataque coordinado y feroz. «He oído historias de animales actuando extraño alrededor de estas partes, pero nunca nada como esto. Algo debe haberlos provocado», murmuró el mecánico, pasando su mano por el borde roto del parabrisas. El mecánico me recomendó pasar la noche en el pueblo y descansar antes de continuar mi viaje, consejo que agradecí profundamente dadas las circunstancias. Encontré una pequeña posada cerca del taller y decidí intentar obtener algo de sueño, aunque la imagen de los pájaros negros atacando mi camión me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca del pueblo buscando respuestas. Sentía una necesidad urgente de entender por qué había sido atacado. Tras horas de buscar entre libros antiguos y registros locales, encontré una referencia a un evento similar ocurrido hace décadas. Según un viejo artículo de periódico, una bandada de pájaros negros había atacado una serie de vehículos durante una semana particularmente oscura en octubre, justo como había sucedido conmigo. El artículo especulaba que los ataques podrían haber sido provocados por algún tipo de desequilibrio ambiental, tal vez un cambio en el campo magnético local o una reacción a algún contaminante desconocido. Pero lo que realmente captó mi atención fue la mención de una vieja leyenda local que hablaba de los guardianes alados que protegían la tierra contra aquellos que la dañaban. Intrigado y un poco alarmado por la conexión entre el incidente que había vivido y la leyenda, decidí hablar con algunos de los residentes más antiguos del pueblo. Uno de ellos, una mujer mayor llamada Elsie, recordaba bien el incidente anterior y me contó sobre cómo su comunidad había interpretado esos ataques como una advertencia. «Esos pájaros los vemos como protectores, no atacan sin razón. Algo en su tierra o en su camino podría haberlos despertado. Debe prestar atención, joven. La naturaleza siempre tiene una manera de hacernos saber cuando algo no está bien», dijo Elsie, con una mirada seria y penetrante. Regresé al camión con una sensación de inquietud. Elsie tenía razón en algo. La naturaleza tiene formas de comunicarse con nosotros, y quizás yo había ignorado sus señales hasta ahora. Con una nueva perspectiva, decidí cambiar mis rutas y mi enfoque hacia la conducción y la interacción con el entorno natural. Desde entonces, nunca he vuelto a encontrarme con una bandada de pájaros negros, pero el incidente me dejó una lección duradera sobre el respeto por la naturaleza y la importancia de estar atento a sus señales. Los pájaros negros, reales o legendarios, me recordaron que en este mundo todos estamos conectados y que nuestras acciones pueden tener repercusiones que nunca imaginamos.